y vamos a volver a lo que teníamos, ¿no? Que nosotros teníamos esto, tenemos un input y algo que decía escribe tu edad, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos y le poníamos cualquier número, por ejemplo el 48, me decía que este print no lo podía ejecutar porque esto no era un número, sino más bien una cadena de texto, ¿no? Y adentro de ese int vamos a poner la palabra edad. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo y volvemos a poner el número 46, veamos que ahora sí, ya no vamos a tener ningún problema y el resultado que nos va a dar es la operación que tenemos en este print, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Lo que vamos a ver hoy va a ser continuando en esta misma línea de trabajo que decíamos que íbamos a ver acerca de los tipos de datos que nosotros podíamos trabajar con Python, ¿no? Lo primero, vamos a ver el concepto de lo que es un dato. ¿Qué entendemos nosotros por un dato? Y vamos a ver una categoría de estos primeros tipos de datos, que son los datos primitivos simples, que prácticamente estos son como el fundamento o los elementos más básicos que tiene este lenguaje de programación. Vamos a ver un concepto que también se le llaman variables, para qué nos van a servir, y dos términos importantes. Uno, por un lado, es la salida por terminal, que más o menos eso ya vimos con la función print, y un elemento compañero a este que es la entrada por terminal, cuando el usuario puede introducir datos por medio del teclado. Y finalmente vamos a ver cómo nosotros podemos jugar con los distintos tipos de datos que vamos a tener en esta sesión. Entonces, eso es como de manera general el panorama que vamos a ver en esta sesión. Muy bien, una vez dicho eso, lo primero que vamos a ver es qué es un dato, cuál es la definición de un dato. De manera general, podemos decir que un dato va a ser un objeto manipulable por el ordenador. Es decir, cualquier cosa que podamos manipular a través de nuestra computadora, lo vamos a entender por un dato. Eso es como la definición más sencilla de lo que es un dato. Ahora, hay distintos tipos de datos, pero nosotros nos vamos a concentrar en los más básicos, que son los datos primitivos simples, ¿no? Son el fundamento. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Pues por un lado, nosotros vamos a tener los datos numéricos, ¿no? O los números. Estos números, pues de manera general, los vamos a entender como secuencia de dígitos que pueden incluir los números negativos y los decimales. Algunos ejemplos de ellos pueden ser, por decir, el número cero, el -1, e incluso el número 3.1415, en fin, no todos los datos que sean números. Y en especial, en Python podemos manejar tres tipos de números distintos. Los primeros de ellos son los números enteros. Estos los vamos a representar con una palabra clave que va a ser int. Cuando nosotros veamos esto en nuestro código de Python, nos estamos refiriendo a un número entero. ¿Qué característica tienen estos números enteros? Pues son aquellos que no tienen su expansión decimal, ¿no? Está cortada, no la tiene. Entonces, estos incluyen tanto los positivos como los negativos. Esos son los números enteros. Luego, los decimales, o también llamados flotantes, los vamos a identificar por la palabra clave float, ¿no? Lo que tenemos aquí en el paréntesis. Y estos van a representar tipos de datos decimales, es decir, que tienen punto y algo, ¿no? Tanto negativos como positivos. Y dentro de estos decimales también tenemos otra categoría que son los decimales dobles. Los vamos a identificar por su palabra clave doble y esto vamos a poder representar lo mismo, números decimales negativos y positivos. ¿Cuál es la diferencia entre un flotante y un doble? Es la capacidad en memoria que tienen estos dos números. Por un lado, los números flotantes tienen 32 bits y los números dobles 64 bits. Entonces, es decir, tienen mayor precisión los números dobles. Generalmente, estos segundos no se ocupan tanto. Cuando nosotros trabajamos con números decimales en Python, normalmente vamos a estar trabajando con números flotantes, pero también es importante que sepamos que existen ese tipo de datos. Entonces, vamos a regresar a nuestro editor para empezar a ver un par de ejemplos con eso. Nosotros en la sesión de ayer nos quedamos en esta parte. Vamos a crear un nuevo archivo, entonces nos vamos acá a nuestro icono de dos hojitas. Vamos a crear aquí arriba un nuevo archivo que se va a llamar, para la clase de hoy, tipos de datos. Y le ponemos la extensión .py. Listo. Una vez que hacemos eso, vamos a cerrar esto para tener una mejor vista. Y vamos a empezar recordando un poco de lo que decíamos ayer, que eran los comentarios, ¿no? Entonces, aquí para iniciar vamos a poner un comentario de más de una línea que diga números. Y los tres tipos de datos numéricos que nosotros decíamos que teníamos eran los enteros, que los vamos a representar por medio de la palabra clave int. El segundo tipo de datos eran los flotantes, con la palabra clave float, y los dobles. Ponemos doble y listo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Únicamente como para que quede más claro, es que en los números enteros no tenemos ninguna expansión decimal, ¿no? Por decir el 23, el 90,
e incluso números negativos como el menos 89, ¿no? Son los números que ya conocemos de toda la vida. Luego, los números flotantes son aquellos que tienen una expansión decimal. Por ejemplo, el 45.23. Obviamente esta expansión decimal tiene que ser distinta de cero, ¿no? Porque bien estos números enteros pues los podemos representar como una cosa así como punto cero, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero pues esa expansión no es válida. Entonces tiene que ser algo distinto de cero. E incluso también decíamos que pueden ser números negativos, ¿no? Como menos 3.26, ¿no? Por decir algo. Y por último tenemos los números dobles. Entonces aquí ponemos dobles. Y estos también son números decimales, pero tienen una mayor capacidad, ¿no? Entonces, por decir algo, puede ser el número 2.8888 y así muchos ochos para representar únicamente que es un número que tiene una capacidad mayor que un número flotante. Como decíamos, generalmente no necesitamos una expansión tan grande, nos conformamos con trabajar con los números flotantes, pero también existen estos tipos de datos, ¿no? Entonces, generalmente vamos a trabajar más con estos dos, con los enteros y con los números decimales o los flotantes. Ese es el primer tipo de dato que nosotros tenemos. Y para empezar, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer con estos números. Por un lado, hay un método o una característica que nosotros podemos aplicar con los números, que es el método round. Como su nombre lo indica, este primer método nos va a ayudar a redondear números decimales. ¿Cómo lo vamos a usar? Aquí tenemos un primer ejemplo en la que nosotros ponemos la palabra clave, round, entre paréntesis, el número que nosotros queremos redondear. En este caso, en el ejemplo, es 65.66. Eso nos los va a redondear al número 66. ¿Pero por qué es este número? La razón es porque nos lo redondea al número entero más cercano. Entonces, en este caso, como la expansión, aquí en este ejemplo, la expansión se vuelve importante, porque el punto 66 va a estar más cerca del entero superior que del inferior, ¿no? Es decir, del número 66 que del número 65. Vamos a ver otro ejemplo en nuestro editor de código. Entonces, aquí vamos a poner otro comentario que diga función round. Y lo que nosotros tenemos que hacer, por un lado, es usar el método round. Tenemos que poner paréntesis inmediato, tal cual como lo hacíamos con la función print, pero en este caso con round. Y adentro el número que nosotros queremos redondear. Por decir algo, yo quiero redondear el número 1.78. Vamos a ver que si ejecutamos esto, ¿qué es lo que nos devuelve nuestra terminal? Decíamos que lo que nos va a devolver es el entero más cercano. Entonces, 1.78 está más cercano a 2 que al número 1. Entonces, lo que nosotros esperamos que nos devuelva la terminal va a ser justamente el número 2, porque está más cercano a él, ¿no? Y aquí pasa algo interesante y es que no nos muestra nada. Y eso es porque, de alguna forma, pues, aunque sí lo redondea, no le estamos diciendo que nos lo muestre en la terminal. Para que nos lo muestre, nosotros tenemos que poner la función print. ¿Cómo hacemos eso? Pues directamente le ponemos print y adentro de ese print la función round con nuestro resultado. Entonces, listo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para que nos lo muestre en la terminal y ver el resultado. Entonces, una vez que hacemos eso, veamos que lo que nos devuelve es el número 2 como esperábamos, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar del punto 78, aquí yo tengo, por decir algo, punto 35? Entonces, el entero más cercano es el número 1, ¿no? Entonces, es lo que esperamos que nos devuelva y en efecto, ese es el resultado. Es lo que podemos hacer con la función round. Pero hay una característica especial que tiene este método y es que nosotros le podemos pasar un segundo parámetro, ¿no? Como lo tenemos en este segundo ejemplo. Tenemos el mismo número, 65.66, que es el que queremos redondear, después una coma y el número 1. Y ahora el resultado que nos da es 65.7. ¿Esto por qué es así? Porque el segundo dígito que le estamos metiendo va a representar a cuántos decimales queremos hacer ese redondeo. Es decir, queremos hacer el redondeo de 65.66 a un decimal. Entonces me deja el 65 punto y el siguiente número va a ser el número entero más cercano. Entonces, en este caso, 66 pues está más cerca de 70 que de 60, ¿no? Entonces, por eso es que me da el 65.70 o punto 7, ¿no? Porque el último cero pues ya no cuenta. Pero así es como funciona esta parte. Vamos a ver otra vez un ejemplo parecido en nuestra terminal. Entonces, para que nos lo muestre, en principio vamos a usar la función print. Es más, vamos a usar el que ya teníamos aquí arriba, ¿no? Para no tardarnos en escribir eso. Vamos a usar el 1.35 y vamos a decirle lo mismo, que lo queremos redondear a un decimal. Entonces, ejecutamos esto y veamos que lo que nos devuelve es el 1.4. Y eso es porque 35, pues está, bueno, en este caso está a la mitad, pero toma el entero a partir del 5 hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso, el 40 es más cercano que el 30. Si nosotros usamos, por ejemplo, en lugar de 5, le decimos 2, por decir algo, y lo volvemos a ejecutar, ahora me lo va a redondear al de abajo, que es
1.30, ¿no? O 1.3. Y esto mismo, no exclusivamente le tenemos que meter el 1, le podemos meter la cantidad de dígitos que nosotros queremos redondear. Por decir algo, yo le puedo aquí poner un 3 y aquí ponerle otros dígitos, ¿no? Para que sea válido mi redondeo. Entonces, hacemos eso y veamos que lo que me va a dar son 3 dígitos, obviamente el último siendo el entero más cercano de los que quedan, ¿no? Que es a partir del 7 en adelante. Entonces, ese sí es como funciona esta primera función round. Y para empezar a manejar los distintos tipos de datos numéricos que tenemos. Un número flotante lo vamos a redondear a partir de los dígitos que nosotros definamos. El siguiente tipo de dato primitivo simple son los booleanos. Estos datos lo vamos a representar por su palabra clave bool, la que tenemos aquí entre paréntesis, y van a ser tipos de datos binarios, es decir, únicamente pueden recibir dos valores, o verdadero o falso, ¿no? Obviamente por su palabra en inglés true o false. Esos son los dos datos que va a recibir un tipo booleano. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello únicamente para que quede claro, ¿no? Entonces regresamos aquí a nuestro Visual Studio Code y vamos a poner un comentario que diga booleanos. Listo, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es que, por ejemplo, vamos a usar la función print, que es la que veíamos en la clase pasada, ¿no? Ponemos un print y aquí adentro vamos a poner un tipo de dato booleano. Por decir algo, vamos a poner un true. Si hacemos esto y lo ejecutamos, veamos que lo que nos va a lanzar al final es justamente esa misma palabra, true, ¿no? Una observación importante es que cómo podemos saber que en efecto esto es un dato booleano y no es una palabra. Y lo vamos a saber porque aquí no estamos usando las comillas ni simples, ni dobles, ni de ningún tipo, ¿no? A diferencia como lo hacíamos en la clase pasada que teníamos que usar las comillas de inicio y de cierre. Entonces, en este caso, le estamos poniendo directamente la palabra true y es lo que me vuelve en la terminal, ¿no? Sabemos que esto es un tipo de dato booleano por esa característica. Una anotación importante es que la primera letra, tanto del true como del false, tiene que ser en mayúscula para que identifique que en efecto se trata de un dato booleano. Si le ponemos minúscula, esto no va a funcionar y no lo va a tomar como un tipo de dato booleano. Y análogamente podemos hacer lo mismo con el false. Entonces aquí en lugar de poner true podemos poner directamente false, ¿no? Y eso es lo que me va a imprimir en la terminal teniendo en cuenta que esto es un tipo de dato booleano. Esos son los booleanos, los que toman true o false. El siguiente tipo de dato que nosotros tenemos como primitivo simple son las cadenas de texto, que son las que más o menos revisábamos en la sesión de el día de ayer, ¿no? También por su palabra clave son conocidas como strings y son de manera general un arreglo de caracteres que forman oraciones o palabras, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a entender por una cadena de texto. Y como veíamos en la sesión de ayer, la podemos escribir entre comillas simples, dobles o triples, ¿no? En dado caso que sean las circunstancias que nosotros queramos usar, ¿no? Decíamos de manera resumida que entre las simples y las dobles no hay ninguna diferencia. La diferencia está en las comillas triples para escribir más de un renglón, ¿no? Y para ello, vamos a poner aquí un comentario que diga strings, ¿no? O cadenas de texto. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente poner un print y vamos a hacer, entre comillas, vamos a escribir true. Veamos que el resultado que nos devuelve es justamente ese true, pero aquí hay una anotación importante y más adelante lo vamos a ver con la conversión de tipo de datos. Aunque aquí pareciera, y de hecho aquí le vamos a cambiar en lugar de que diga false, en el booleano vamos a cambiarle un true y vamos a imprimirlo, ¿no? Si nosotros nos verificamos qué fue lo que hicimos, en ambos prints nos va a aparecer la palabra true. Entonces pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero una anotación importante es que el primero es un dato booleano. ¿Cómo lo sabemos? Porque decíamos que no estamos utilizando las comillas y la primera letra es mayúscula. Y en el segundo caso es una cadena de texto que tiene la palabra true. Esto ya no es un booleano, es una cadena de texto. ¿Cómo lo sabemos? Porque utilizamos comillas al inicio y al final. Y de hecho, por ejemplo, Visual Studio Code nos los diferencia en el color, ¿no? En el primero nos lo pone de azul y en el segundo nos lo pone de naranja. Es una observación muy importante porque al final vamos a ver la conversión de los tipos de datos. Solo es como para tenerlo en cuenta, pero lo segundo que hicimos se trata de una cadena de texto o una palabra así sin más, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de datos que nosotros tenemos: las cadenas de texto, los datos booleanos y los números. Hay más, pero esos tipos de datos se le conocen como tipo de datos contenedores. Y de manera general, pues vamos a verlos más adelante a qué se trata, pero los más sencillos son los que acabamos de ver: los números, los booleanos y las cadenas de texto o las palabras, ¿no? ¿Cómo podemos saber de qué tipo de dato nosotros estamos hablando? Eso lo vamos a ver con la función type. Tenemos que poner esa palabra clave, type, paréntesis, y adentro algún tipo de dato, de alguno de los que acabamos de ver. Y lo que nos va a devolver en la terminal va a ser de qué elemento o de qué categoría se encuentra ese dato.
Por ejemplo, si nosotros le agregamos el número 5, nos va a decir que se trata de un tipo de dato entero. O si le ponemos una cadena de texto, nos va a decir que se trata de un string. Vamos a ver eso en nuestra terminal para ver cómo funciona. Entonces, aquí abajo vamos a poner otra vez un comentario que diga función type. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En principio, vamos a utilizar, siempre que nosotros queramos ver algo en la terminal, generalmente lo vamos a hacer con la función print, ¿no? Entonces, aquí dentro de este print vamos a usar la función que veíamos hace un momento, que era type, y enseguida dos paréntesis. Y aquí dentro de estos dos paréntesis nosotros le podemos meter algún tipo de dato. Por ejemplo, podemos meterle el número 23. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que al final aparece este renglón, ¿no? Que en principio dice una cosa aquí como class, que se refiere justamente a una clase, pero esto tiene más que ver con programación orientada a objetos, entonces por ahora no nos interesa esa parte. Lo que nos interesa es lo siguiente, que dice entre comillas int. Y si nosotros recordamos, esa palabra clave estaba reservada para los números enteros, ¿no? Como lo veíamos aquí en la parte de arriba. Entonces, en efecto, lo que lo estamos poniendo aquí como dato en esa función type se trata de un número entero. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para un tipo de dato flotante, ¿no? Es decir, podemos poner 23.15, por decir algo, ¿no? Si lo ejecutamos, veamos que el renglón que nos aparece al final se trata de un número flotante, como lo veíamos al inicio. Ahora vamos a probar por decir algo con un booleano. Vamos a poner aquí la palabra false. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que lo que nos dice que se trata de un tipo de dato booleano, ¿no? Justo porque nos aparece esa palabra bool. Y por último, el otro tipo de dato que nosotros teníamos era las cadenas de texto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner la cadena de texto que diga Python. Entonces, si ejecutamos esto, veamos que se trata de un string o por su abreviatura str, ¿no? Que es justamente una cadena de texto. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna duda de qué tipo de dato estamos hablando, pues tenemos esta función que nos va a ayudar a saber de qué dato estamos utilizando, ¿no? Esto a lo mejor puede parecer un poco obvio, es decir, creo que si nosotros vemos el número 23.15, sabemos que se trata de un dato flotante, o si vemos el false, sabemos que es un booleano, pero generalmente esto puede resultar útil cuando utilizamos el concepto de variables, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. ¿De qué se trata una variable? Entonces vamos a los slides para ver qué es ese concepto de variables. Una variable de manera general va a representar como una especie de caja, o también lo podemos pensar como una etiqueta que nos va a ayudar a guardar un dato en específico. Vamos a ver un ejemplo de ello. Supongamos que nosotros queremos renombrar o guardar en una cajita nuestro número 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese 7, nosotros, tal cual como en esta idea gráfica, lo podemos guardar en esta cajita, que esa cajita nosotros le podemos poner una etiqueta o un identificador, ¿no? Que va a ser un nombre. En conjunto, todo eso va a ser el concepto de variable. Tanto el nombre como el elemento va a formar el concepto de una variable. Aquí entre paréntesis dice que eso se trata de una cosa que se conoce como objetos, ¿no? En la sesión de ayer más o menos veíamos a qué nos referíamos con estos objetos, que igual tiene que ver con programación orientada a objetos, pero, y decíamos que era una cosa muy importante que está todo el tiempo metida en programación en Python, ¿no? Por ahora no nos interesa mucho, es decir, solamente es como para empezar a identificar que este tipo de cosas están presentes en todo momento. Lo que nos interesa a nosotros es este concepto de variable. ¿Cómo podemos transformar esto en código? Lo tenemos aquí abajo en un ejemplo. Por un lado tenemos número 1 como el nombre de nuestra variable, que es justamente tal cual la etiqueta que tenemos aquí en nuestro dibujo. Después tenemos un signo de igual y el valor asociado a esa variable, que en este caso es el número 7, ¿no? Tal cual la idea que teníamos aquí arriba, la estamos viendo ahora en código, como lo tenemos de este lado, ¿no? Una anotación importante a hacer es que el signo del igual, como lo tenemos aquí abajo en esta frase, no significa una igualdad, como tal cual en matemáticas, ¿no? Como decíamos, por decir, 5 más 2 es igual a 7, ¿no? No significa eso. Más bien, aquí lo que se va a significar es como una especie de asignación, tal cual, ¿no? Nosotros lo estamos diciendo aquí en esta parte, número 1 va a estar asignado al valor 7. Prácticamente eso es lo que nos quiere decir esta oración, ¿no? Pero en general eso va a ser el concepto de una variable, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de ello en nuestro código. Vamos a regresar aquí en esta parte. Vamos a poner aquí un comentario que diga variables. Y lo que vamos a hacer aquí es que, por ejemplo, nosotros podemos ponerle cualquier nombre que definamos, siempre y cuando sigamos determinadas reglas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas reglas, pero por ahora el nombre que vamos a usar va a ser X, por decir algo, ¿no? Después tenemos que utilizar el signo de igual como una manera de asignación y algún valor asociado, ¿no? Por ejemplo, el número 35. Y luego, por ejemplo, aquí
ya directamente con la función print podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Por decir algo, saber cuál es ese nombre imprimir el nombre de mi variable, ¿no? Esa es como la magia de usar variables, que nosotros ya no tenemos que usar los datos en sí, sino más bien el identificador que nosotros le estamos poniendo al inicio en su declaración, ¿no? Es decir, este X ya lo puedo usar tal cual como se tratara del número 35. ¿Qué cosas más podemos hacer con las variables? Otra forma en que nosotros podemos asignar variables que puede llegar a ser útil es que podemos asignar dos variables en un mismo renglón. Por decir esto que estamos haciendo acá. Quiero, por ejemplo, usar la variable X y la variable Y. Notemos que entre ellas hay una coma y después un signo de igual. Recordemos que esta es una asignación. Y enseguida los dos valores asociados, el número 1 y el número 2, separados por una coma. Esto es exactamente lo mismo a que si nosotros pusiéramos en un renglón X igual a 1 y en otro renglón Y igual a 2. Es exactamente lo mismo. Únicamente que esto pues nos facilita un poco más el código, es decir, ya no tenemos que ponerlo en dos líneas, sino en una sola. Podemos hacer todo esto de una forma más sencilla y más simple, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Entonces aquí yo voy a usar, por ejemplo, la variable Y y la variable Z, el signo de igual, y puedo usar dos valores asociados. Por ejemplo, puedo usar una palabra, una cadena de texto para identificar que no solamente podemos guardar en variable número, sino cualquier tipo de dato primitivo simple que nosotros ya vimos. Por ejemplo, aquí le puedo poner en la palabra hola y después puedo ponerle una coma y poner el número 78, ¿no? Esto en automático lo que quiere decir es que Y va a ser igual a hola y Z va a ser igual a 78. Podemos verificarlo con un print para ver qué se reproduce en la terminal. Podemos poner Y. Y una cosa interesante que también podemos utilizar con la función print es que directamente le podemos pasar los dos parámetros como lo teníamos arriba, ¿no? Es decir, hacer y, coma y z. Entonces, en automático le voy a decir que me imprima tanto la variable y como la variable z. Si ejecutamos esto, veamos que lo que me regresa es justamente los dos valores, hola y 78, el valor de la variable y de la variable z, ¿no? Entonces, en efecto, también esto podemos utilizarlo si es que nosotros queremos ahorrarnos espacio y hasta cierto punto como para más facilidad a la hora de escribir nuestro código, ¿no? Pero decíamos que es exactamente lo mismo que lo pongamos en dos renglones distintos. Y una cosa más que nosotros podemos hacer en la asignación de variables es que si nosotros queremos darle un mismo valor a dos variables distintas, podemos hacerlo también en un mismo renglón. ¿Cómo se hace eso? Es poniendo el primer nombre de la variable, después un signo de igual, el segundo nombre de la variable y después otro igual y al final poner el valor asociado. Esto es lo mismo que si pusiéramos en un renglón X igual a 5 y en otro renglón Y igual a 5. Vamos a ver el ejemplo en nuestra terminal y vamos a poner, por ejemplo, W igual a V igual a, por decir algo, la cadena de texto que diga Python. Vamos a imprimir ambos valores con la misma técnica que utilizamos arriba, que era poner primero nuestra V, coma, y la W y la V, perdón. Entonces, si ejecutamos esto, veamos que al final tenemos dos veces la misma palabra, ¿no? Y eso es porque ambas variables pues tienen el mismo valor asociado como lo teníamos aquí arriba, ¿no? Entonces, en general, eso va a ser la variable. Como que nosotros vamos a reetiquetar un valor asociado para que no tengamos que utilizar ese valor, sino más bien un nombre que nosotros hayamos definido. Como en este caso, pues estamos utilizando letras, ¿no? Esto puede llegar a ser útil porque muchas veces tal vez tenemos que operar con un mismo dato varias veces. Entonces, en lugar de estarlo poniendo el mismo dato varias veces, utilizamos algún nombre que tal vez puede ser más corto o más descriptivo, ¿no? Para lo que nosotros estamos haciendo. Una parte importante que nosotros decíamos es qué nombres podemos utilizar para las variables, porque no podemos utilizar cualquier cosa. Y aquí hay un par de reglas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de utilizar variables. El primero es que el nombre de una variable debe de empezar por una letra o por un guión bajo. Eso quiere decir que nosotros no podemos iniciar una variable, el nombre de una variable con un número, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser o con una letra o con un guión bajo, cualquiera de esas dos. La segunda regla es que no podemos incluir espacios en blanco. A veces queremos poner nombres de variables que tengan, por decir algo, dos palabras o tres palabras, y lo que nosotros queremos hacer, pues podemos llegar a ocurrirse, es que pongamos espacios al nombre de la variable, pero eso no va a ser válido, porque nos va a tomar como un error. Hay dos alternativas que nosotros podemos usar. Por un lado, es que en lugar de poner espacios, podemos poner guiones bajos, o la segunda es usar una notación que se llama camel case, que de manera general es poner las mayúsculas, todo junto, pero las mayúsculas de cada palabra, las iniciales, perdón, de cada palabra en mayúsculas, ¿no? Eso es para diferenciar como el texto, es decir, como dónde inicia una palabra y dónde termina. Entonces, esas pueden ser las alternativas, pero no podemos dejar espacios en blancos en el nombre de nuestras variables.
La tercera es que los nombres de las variables pueden contener cualquier carácter alfabético, es decir, cualquier letra que nosotros usemos va a ser válida. Y por último, la cuarta es que no podemos utilizar nombres de funciones en Python como variables. ¿Cuáles son las funciones? Pues todas las que ya hemos visto, ¿no? Aquellas que tienen una palabra y paréntesis. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera usar el nombre de una variable por decir type, no puedo hacerlo porque ese ya es una palabra reservada por Python, ¿no? O, por ejemplo, si yo quisiera usar la función print como nombre de variable, tampoco podría hacerlo porque también ya es una palabra reservada por Python. Muy bien, entonces si tenemos en cuenta estas cuatro reglas, pues podemos ponerle el nombre que nosotros definamos, siempre y cuando cumplamos con estas observaciones que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, esas son las variables. Muy bien. Una parte importante es la ejecución por consola. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando ponemos la función print, lo que estamos haciendo al final de cuentas es usar una terminal. Es decir, esa terminal es la que nosotros vemos aquí abajo. Vamos a verlo en nuestro editor de código. Esto es una terminal, ¿no? Y justamente aquí tenemos ese nombre indicado, ¿no? Se trata de una terminal. ¿Pero qué es una terminal de manera general? Una terminal va a ser de manera sencilla una interfaz en la que nosotros vamos a poder dar instrucciones o comandos y eso nos va a devolver algo como resultado, ¿no? Entonces, tal cual, es eso la terminal. Y nuestros proyectos nosotros los vamos a poder ejecutar directamente en una terminal si es que no estamos trabajando en un editor de código. Ahorita vamos a ver eso. Pero por ahora, lo siguiente que vamos a ver es la salida por terminal. Y esto se logra por medio de la función print. ¿A qué se refiere con salida de terminal? Pues de manera general es que nos muestre un mensaje, algo en la terminal, ¿no? Y eso lo podemos lograr con la función print. Ya más o menos lo hemos venido trabajando, pero vamos a ver algunas características de esta función print. La primera es que si nosotros a esta función print el paréntesis se lo dejamos en blanco, es decir, no le metemos nada, la función nos va a devolver un espacio en blanco. Vamos a ver ese ejemplo en nuestro editor de código. Entonces aquí vamos a poner ese comentario que diga salida por terminal. Entonces vamos a poner un mensaje que esté en 3 renglones, por decir algo, para que se note que en efecto nos está dejando un espacio en blanco. Vamos a poner aquí nuestro hola mundo, pero por un lado ponemos la palabra hola. Después ponemos un espacio en blanco con este print vacío. Y finalmente vamos a poner un print que tenga mundo. Si nosotros ejecutamos esto, lo que esperamos es que por un lado en un renglón aparezca este hola, después un espacio en blanco y al final el mundo, ¿no? Entonces ejecutamos esto y veamos que en efecto eso es lo que está ocurriendo. Por un lado está este primer hola, hay este renglón vacío justamente por este print que no tiene nada y al final el mundo. Entonces es una primera característica que nosotros podemos tener con este print, que si le dejamos el espacio en blanco nos devuelve justamente un renglón vacío, ¿no? Y si le ponemos cualquier cosa, pues ya vimos que podemos trabajarlo con números, con variables o con cadenas de texto como lo tenemos acá, ¿no? Entonces, es una primera característica. La segunda es que nos va a servir para desplegar mensajes, es decir, tal cual poniendo una cadena de texto como ya lo hemos visto. Lo siguiente es que podemos mostrar el contenido de variables y eso también lo vimos aquí arriba cuando estuvimos definiendo ese concepto, ¿no? Entonces, directamente usábamos el nombre de la variable y no el elemento en sí. Es otra característica que tiene la función print. Y la cuarta es que podemos realizar operaciones matemáticas con ella. ¿A qué nos referimos con esto? Es que nosotros podemos operar dos números y la función print nos va a devolver el resultado. Vamos a ver eso en nuestro Visual Studio Code. Entonces acá vamos a poner otro print y vamos a utilizar una operación matemática. Entonces vamos a hacer eso. Aquí en este print, por ejemplo, podemos poner el número 4, después el signo de más y el número 8, por decir algo, ¿no? Todo lo que esperamos que nos devuelva es el número 12. Y justamente es el resultado que tenemos en nuestra terminal, en esta interfaz que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces no nos devuelve tal cual esta operación, como 4 más 8, sino directamente el resultado que es 12, ¿no? Y esto aplica con cualquier operación básica que nosotros definamos, ¿no? Por ejemplo, una división o una resta, por decir algo, también la podemos ejecutar, ¿no? Y nos devuelve el -4, que es el resultado de ejecutar esa operación. Y una característica más que nosotros ya vimos implícitamente acá arriba es que podemos ingresar más de un solo elemento en la función print, separados los elementos por una coma, ¿no? Como lo tenemos de este lado. Entonces, esas son las características que nosotros podemos tener con la función print o de alguna manera también llamada la salida por la terminal. Y eso se llama así porque justamente nos da un resultado en nuestra terminal que nosotros teníamos aquí arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que de manera general es la función print. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente parte. Y lo siguiente es lo inverso
o el compañerismo de este concepto, que era la salida por terminal. Ahora vamos a ver la entrada por terminal. ¿Qué va a ser esa entrada por terminal? Pues de manera general nosotros vamos a tener una función, así como lo teníamos con print, vamos a tener una propiedad que es la función input. Esta función input lo que va a permitir al usuario es la entrada del teclado para ingresar datos, determinados datos, directamente en nuestra terminal, ¿no? Entonces, aquí hay dos conceptos importantes. Por un lado, esta función también va a tener un paréntesis en donde nosotros le podemos meter cosas. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a meter? Va a ser una cadena de texto. Es el argumento de entrada, ¿no? Por eso dice aquí string. Y lo segundo es que esa función también nos va a devolver un parámetro de salida, que es lo que el usuario va a ingresar mediante el teclado, ¿no? Ese dato que el usuario va a ingresar inmediatamente también va a ser una cadena de texto. Y esta es una diferencia importante, ¿no? Por un lado, lo que nosotros le vamos a meter como mensaje dentro de ese paréntesis va a ser una cadena de texto, pero lo que el usuario ingresa también va a ser una cadena de texto. Vamos a ver esto con un ejemplo para que se entienda un poco más a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un mensaje que diga justamente entrada por terminal. Listo, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a definir en principio va a ser la función input. Entonces aquí este input, como se trata de una función, vamos a ponerle estos dos paréntesis y adentro aquí nosotros le podemos meter algún mensaje, ¿no? Por decir algo, este mensaje, como se trata de una cadena de texto, lo ponemos entre comillas y puede decir algo así como escribe tu nombre. Sabemos que la idea de esto es que el usuario pueda ingresar datos, ¿no? Entonces, por eso es que le ponemos una cosa como de este estilo, un mensaje que diga, escribe tu nombre. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que me muestra todo el resultado de todo lo que hemos trabajado en la sesión y al final aparece ese mensaje, escribe tu nombre. Y aquí me aparece como una opción para que pueda ingresar texto, ¿no? Entonces, esos son los dos conceptos. Por un lado, los argumentos de entrada y por otro lado, los argumentos de salida, que es lo que el usuario va a ingresar, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo poner algún nombre y le doy enter y vemos que pues no hace nada, ¿no? ¿Cuál es la magia de todo esto? Y es que nosotros todavía no le hemos dicho qué hacer con este tipo de dato que nosotros recibimos a partir de lo que escribe el usuario. La manera más usual de usar esta función es utilizando alguna variable que sea descriptiva para usar ese dato más adelante, ¿no? Por decir algo, aquí yo puedo ponerle como nombre a mi variable, justamente esa palabra que diga nombre, ¿no? Entonces, lo que el usuario me regresa va a estar guardado en esa variable. Es decir, en este caso, por ejemplo, el nombre de Josué va a estar guardado en esta variable, con ese nombre, ¿no? ¿Y cómo podemos comprobar eso? Pues directamente imprimiendo el valor que me devuelve la variable que tiene ese nombre, ¿no? Entonces ponemos aquí nombre, ¿no? Entonces, lo que estamos imprimiendo es el valor de la variable con la función input. Si nosotros volvemos a ejecutar lo mismo, y por decir algo aquí ahora pongo Pedro, lo ejecuto y veamos que abajo en el renglón último me muestra ese nombre que yo ingresé, ¿no? Que es Pedro. ¿Cuál es la observación importante que nosotros decíamos? Es que tenemos que diferenciar entre el argumento de entrada y el argumento de salida, porque ambos son cadenas de texto y es muy importante saberlo para su manipulación, es decir, para saber qué es lo que nosotros estamos guardando. Por un lado, el mensaje que le escribimos aquí adentro siempre va a ser una cadena de texto, pero también lo que nos ingresa el usuario, en este caso el nombre, también va a ser una cadena de texto. ¿Por qué es importante saber eso? Porque nosotros aquí podemos tener un mensaje del siguiente estilo. En lugar de que diga escribe tu nombre, podemos poner algo así como escribe tu edad. Y aquí podemos renombrar esta variable. En lugar de que diga nombre, ahora va a decir edad, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso y volvemos a ejecutar nuestro código, ahora no dice escribe tu nombre, sino escribe tu edad, ¿no? Y entonces aquí yo puedes ingresar ya no una cadena o una palabra en sí, sino más bien un número, ¿no? Por decir algo, el número 46. Si yo ejecuto esto, veamos que lo que se guarda en mi variable edad es el número 46 y es lo que me imprime al final, ¿no? Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros no podemos tratar a este 46 como si se tratara de un número, sino más bien es una cadena de texto. Y de hecho lo podemos comprobar, ¿no? Es decir, aquí directamente nosotros podemos hacer una operación, como decíamos que era posible hacer con números, es decir, podemos poner edad más 3 y veamos que lo que esperaríamos que ocurriera es que este 46 más 3 nos dé como resultado el número 49, ¿no? Y vamos a ejecutarlo para volver a hacer ese ejercicio. Ponemos aquí el número 46 y lo que nosotros esperamos es que nos devuelva el número 49 al hacer este print, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, veamos que no me regresa ese número 49, sino que me manda un mensaje de error, ¿no? Y de hecho, aquí lo que me dice es un mensaje de error que es solo podemos concatenar cadenas de texto y no números enteros, ¿no? Entonces, esa es una parte importante porque lo que estamos tratando de hacer aquí es como sumar la cadena de texto 46
con el número 3, ¿no? Es como, más o menos haciendo una analogía a esto, es como si nosotros quisiéramos sumar la palabra hola con el número 3. Eso no es posible, ¿no? Y eso es porque el tipo de dato que nosotros estamos trabajando aquí se trata de una cadena de texto y no de un número. Para poderla trabajar como un número, primero tenemos que convertirla a un tipo de dato numérico, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos realizar esa operación, ¿no? Pero es muy importante entender esto, que aunque nosotros ingresemos aquí números, como en el caso de aquí abajo 46, este 46 no va a ser un número en sí, sino más bien va a ser una cadena de texto, ¿no? Y obviamente lo mismo aplica con los otros tipos de datos flotantes, booleanos y demás, ¿no? Todas van a ser cadenas de texto sin importar lo que nosotros estemos ingresando. Es una parte muy importante porque podemos tener mensajes de error como esta que tenemos al final, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo podemos solucionar ese error, pero vamos a pasar a la siguiente parte de nuestros slides. Lo siguiente es ver una parte que es terminal interactiva. ¿Y esto por qué lo agregué? Porque muchas veces en un ambiente de desarrollo vamos a trabajar más con la terminal o podemos llegar a trabajar más con la terminal más que con un editor de texto, ¿no? O un editor de código como Visual Studio Code, ¿no? Entonces, nosotros también podemos ejecutar nuestros archivos de Python directamente en la terminal sin tener que, por ejemplo, en este caso, darle play en este lado, ¿no? Es decir, únicamente trabajando con la terminal podemos ejecutar nuestros archivos de Python como el que hemos tenido hasta el momento. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo podemos hacer eso, ¿no? Hay dos comandos importantes que nosotros podemos utilizar en la terminal. Por un lado es el comando ls, y de hecho vamos a borrarlo aquí para ver cómo podemos hacerlo desde el inicio, ¿no? Aquí en estos tres puntitos va a aparecer una cosa que se llama terminal. Entonces aquí le tenemos que dar en New Terminal y nos va a aparecer un ambiente parecido al que teníamos, ¿no? Esto es, por ejemplo, si estamos utilizando una terminal no de Visual Studio Code, sino, por ejemplo, de nuestro sistema operativo, ¿no? Entonces vamos a tener un ambiente parecido al que tenemos de este lado, ¿no? Un primer comando que nosotros podemos utilizar es ls, y este comando ls nos va a describir cuáles son los archivos que nosotros tenemos en esa carpeta, ¿no? Que en este caso nuestra carpeta se llama básico de Python, ¿no? Por ahora nosotros todo lo tenemos dos archivos, que es introducción.py y tipo de datos.py, ¿no? Que es justamente los que tenemos aquí al lado, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer la ejecución de alguno de estos dos archivos sin tener que darle play aquí? Hay un comando que es el comando py, que nos va a ayudar justamente a correr nuestros archivos directamente en la terminal sin tener que darle play aquí, ¿no? Esto obviamente pensando en que tal vez nosotros estamos trabajando en la terminal de nuestro sistema operativo. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Es directamente poner el nombre de nuestro archivo. En este caso, por ejemplo, si queremos ejecutar el archivo tipos de datos, que es el que estamos trabajando ahorita, tenemos que poner ese nombre, ¿no? Entonces ponemos eso y poniendo py, la palabra py y después el nombre de nuestro archivo y después enter, nos va a devolver la ejecución que nosotros teníamos hace un momento dándole play aquí, ¿no? Y de hecho pues, nos aparece el mismo mensaje. Escribe tu edad, podemos poner alguna cosa y el mismo mensaje de error, ¿no? Entonces, con este comando nosotros podemos ejecutar cualquier archivo. Y de hecho, por ejemplo, podemos hacerlo con el otro que era introducción .py, lo ejecutamos y veamos que esto es lo que teníamos en la sesión de ayer, ¿no? Este es un mensaje, esta es otra línea y demás, ¿no? Esto es lo que estuvimos trabajando en la sesión del día de ayer. Una parte importante es que mi terminal que yo estoy usando aquí es de un sistema operativo Windows, es decir, es muy importante hacer esa diferencia porque el comando aquí para ejecutarlo va a ser py, ¿no? Pero si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con Linux o con un Mac, el comando va a ser directamente la palabra Python y después el nombre de nuestro archivo. Entonces, así es como de esta forma nosotros también podríamos ejecutar archivos de Python en nuestra terminal directamente sin tener que darle play, por ejemplo, a este lado, ¿no? Entonces, es una parte importante. Otra parte importante que nosotros podemos ver en la terminal es que tenemos una consola que trabaja directamente con el intérprete de Python. ¿Cómo podemos acceder a ella? Pues como vieron, directamente yo pongo Python y me muestra como esta consola interactiva. Me dice cuál es la versión de Python que yo tengo y al final me aparece como las líneas de código que yo puedo ejecutar aquí, ¿no? Entonces, directamente aquí yo también puedo trabajar con código Python y, por ejemplo, podemos poner un print y el número 12, ¿no? Bueno, 123 y es lo que me imprime, ¿no? Entonces, tal cual podemos hacer lo mismo que estamos haciendo aquí arriba, pero trabajándolo directamente desde una terminal. Obviamente, pues esto, pues generalmente es más cómodo hacerlo en un editor de código, por la diferencia de que, por ejemplo, aquí nos muestra los colores, cuando tenemos algún error y demás, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la terminal no podemos ver, ¿no? Aquí es como cuando se ve la ventaja de un editor de código como lo es Visual Studio Code por las propiedades que tiene y que hemos estado desarrollando, ¿no? Tampoco aquí no tenemos los shortcuts ni nada por el estilo, directamente tenemos que escribir todo lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, es una como detalle que nosotros podemos tener en cuenta si es que nosotros trabajamos directamente en una terminal y no en un programa como Visual Studio Code.
Entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar a la siguiente parte, que es ahora sí la conversión de tipo de dato. Nosotros ya vimos tres tipos de datos, que son los primitivos simples, los números, cadena de texto y datos booleanos. Pero muchas veces tenemos problemas como lo teníamos en la función input, ¿no? Que tal vez estamos trabajando con una cadena de texto y queremos transformarla tal vez a un tipo de dato entero para poder manipularla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta conversión? Pues simplemente tenemos que utilizar la función de los datos primitivos simples. Y es muy intuitivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar una función para transformar un tipo de dato a entero, tenemos que usar la palabra clave int y después paréntesis y adentro el tipo de dato que nosotros queremos convertir entero. Y es análogo con los otros, ¿no? Para convertirlo a un número flotante o a un número decimal, utilizamos float, paréntesis y adentro el elemento que nosotros queremos transformar a flotante. Con cadena de texto es esta la palabra y con booleanos es esta, ¿no? Entonces es muy intuitivo cada una de estas oraciones y frases que nosotros estamos trabajando. Vamos a ver algunos de estos ejemplos en nuestro Visual Studio Code. Entonces regresamos a esta parte y vamos a poner aquí un comentario que diga conversión de datos. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, convertir datos a enteros, ¿no? Entonces, hacemos eso y vamos a utilizar aquí un print. Y adentro de este print vamos a poner, por ejemplo, podemos intentar transformar un tipo de dato flotante a entero. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, aquí adentro de este int ponemos el print para visualizar todo en la terminal. Este int me va a ayudar a convertir un dato entero y decíamos que adentro tenemos que ponerle el dato que yo quiero convertir, ¿no? Por ejemplo, 45.89. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que lo que me devuelve en nuestra terminal, ahora vamos a comentar esta parte de aquí arriba del input para que no nos estorbe. Volvemos a ejecutarlo. Listo, ¿no? Veamos que lo que me devuelve ya no es el 45.89, sino nada más el 45. Entonces, en efecto, me lo está transformando a un número entero. Veamos que lo que teníamos era un número flotante porque tenía expansión decimal, pero lo que hace esta función int es prácticamente cortar esa parte decimal y me deja el número 45. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora yo quiero transformar a entero una cadena de texto? Por decir algo, lo que teníamos arriba, que era entero, y poner entre esos dos paréntesis una cadena de texto, por eso es que utilizamos la comilla, y el número, por decir algo, 46. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso? Pues verificamos que si nosotros lo imprimimos, pues me sigue apareciendo este número 46, ¿no? Que es exactamente lo mismo que yo tenía acá arriba. ¿Cómo podemos saber que en efecto se trata de un número entero? Pues aquí podemos utilizar la función type para verificar eso, ¿no? Entonces aquí ponemos los paréntesis correctamente. Listo, ¿no? Si nosotros hacemos esto, veamos que lo que me dice que se trata de un número entero, ¿no? Entonces, en efecto, esta transformación de utilizar la función int hace su trabajo y me lo está transformando a un tipo de dato entero, ¿no? Entonces, aunque en la terminal no es visible ese cambio, en realidad sí se está haciendo un cambio de dato en esta función int. Y una más que nosotros podemos intentar es, por ejemplo, con un tipo de dato booleano, ¿no? Decíamos que esos tipos de datos son binarios, ¿no? Es decir, únicamente tienen dos valores. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si yo quiero transformar un dato booleano a un entero. Y eso lo hago con, por ejemplo, poniendo true primero, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, veamos qué es lo que me devuelve. Aquí me equivoqué. Listo, ¿no? Mm, mm, mm. Listo. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que lo que me regresa es el número 1. Y esto es así porque como toma dos valores, o true o false, los números que están asociados a esos dos valores es 0 y 1. Entonces, en este caso, el valor de verdadero o el valor de true está asociado al número 1. Si intentamos hacer lo mismo, pero ahora con false, veamos que lo que nos va a devolver es el número 0. Entonces, lo volvemos a ejecutar y en efecto me regresa el número 0, ¿no? Entonces, cada uno de los datos que ya vimos, tanto los flotantes como las cadenas de texto y como los booleanos, los podemos convertir a enteros. Obviamente el cambio va a ser posible siempre que tenga sentido, ¿no? Es decir, nosotros no podemos transformar una palabra a un número entero, ¿no? Porque esa conversión no tiene sentido. Podemos hacer algo similar con la función para transformar a números flotantes. Podemos hacer algo parecido a lo que teníamos arriba. Primero usamos la función print. Adentro utilizamos la función para transformar a flotante y adentro ponemos un tipo de dato. Podemos iniciar, por ejemplo, con una cadena de texto que sea el 2.15, por decir algo, ¿no? Si nosotros ejecutamos esto,
veamos que el resultado es el mismo, pero lo rectificamos para ver que en efecto se haya hecho correctamente la transformación con la función type. Entonces, si nosotros hacemos esto y ejecutamos, veamos que lo que nos devuelve es que se trata de un tipo de dato flotante. Entonces, en efecto, está ocurriendo ese cambio que nosotros esperábamos que ocurriera, ¿no? Entonces, aquí vamos a borrarle todo eso y dejarlo como estaba, ¿no? ¿Qué otra cosa nosotros podemos intentar? Podemos intentar hacer lo mismo, pero ahora, por ejemplo, con un tipo de dato entero. Entonces, vamos a ver qué sucede si nosotros queremos transformar un dato entero a un flotante. Entonces, ponemos la palabra float y después ponemos aquí adentro, por decir algo, el número 45. Si nosotros hacemos eso, veamos que lo que ocurre es que en general, pues un número entero no tiene una expansión decimal, ¿no? Entonces, la manera en que lo expresa para ver que en efecto se haya transformado a un flotante es únicamente agregarle el punto cero, ¿no? Que en general, en valor, pues es lo mismo que el número 45 en entero, ¿no? Lo único que cambia es como el tipo de dato que estamos usando. Entonces, eso es lo que va a ocurrir si nosotros transformamos un entero. Y al final, con un booleano va a ser algo parecido, ¿no? Justamente porque al final de cuentas, si nosotros transformamos a un booleano, va a ser o 0 o 1. Entonces vamos a poner eso. Vamos a intentar, por ejemplo, con true. Lo ejecutamos y vemos que lo que nos devuelve es el número 1, pero con una expansión decimal simbólica, ¿no? Que es el punto 0, ¿no? Entonces, en efecto, también se puede hacer esa transformación de número flotante. La siguiente es una cadena de texto. Entonces ponemos aquí strings y vamos a utilizar la palabra reservada para hacer esta transformación, que es str, ¿no? Aquí lo primero que nosotros podemos intentar es con un número entero, es decir, por ejemplo, el 487, transformarlo a una cadena de texto. Lo mismo, ¿no? No se ve una diferencia palpable, pero eso lo podemos transformar o comprobar con la función type. Entonces ponemos type y lo volvemos a ejecutar y veamos que lo que ocurre es que me dice que en efecto se trata ya no de un número, sino de una cadena de texto, ¿no? Entonces es una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora que nosotros queramos operar con nuestros datos. Lo siguiente que nosotros podemos hacer es intentar ahora con un tipo de dato booleano, con un tipo de dato flotante, perdón. Entonces vamos a poner el 0.26, ¿no? Entonces lo mismo va a ocurrir, ¿no? Aunque aquí dice 0.26 como número, tal cual como si no hubiera habido un cambio, sabemos que en efecto esto ya no lo está transformando a una cadena de texto. Y finalmente podemos intentar, por ejemplo, con un tipo de dato booleano. Entonces ponemos str y vamos a poner false. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que lo que nos regresa es justamente esa palabra, pero ya no como un tipo de dato booleano, sino más bien como la cadena de texto o como la palabra false, ¿no? Es decir, ya tenemos las comillas de inicio y de cierre al final para diferenciar estos dos, ¿no? Una cosa más que nosotros podemos hacer es ahora con la función booleanos. Nos ponemos booleanos y utilizamos nuestra función print. Y aquí va a aparecer algo como interesante en esta parte, ¿no? Que va a ser posible hacerlo, aunque tal vez no tenga mucho sentido. Que es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos transformar a un tipo de dato booleano el número? Sabemos que con el 0 y el 1, pues pasa o false o true, ¿no? Pero si yo quiero usar, por ejemplo, el número 48, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser algún error? Y la respuesta es que no. Aquí lo que va a suceder es que me devuelve un true. ¿Y esto por qué pasa? Porque esta función tiene una característica y es que cualquier número que sea distinto de 0 me lo va a transformar a un true. Y exclusivamente el número 0 me lo devuelve con un false, ¿no? Y de hecho vamos a intentarlo únicamente para ver que en efecto eso es lo que ocurre. Vamos a poner aquí el número 0 y me devuelve que es un false, ¿no? Entonces, en efecto, cualquier cosa que no sea un 0, es decir, por ejemplo, el número 16, me lo va a devolver como un true, ¿no? Como lo tenemos de este lado. Entonces, no tiene mucha lógica, pero pues tal vez puede llegar a ser de utilidad, ¿no? Eso es por un lado. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos transformar un booleano a un flotante, ¿no? Entonces va a parecer algo similar, ¿no? Entonces podemos poner aquí el 13.56. Si nosotros hacemos esto, pues lo mismo, me lo devuelve como un true porque no es el número 0, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que con los enteros, pero únicamente que tenemos una expansión decimal. Y al final vamos a intentar transformar a un tipo de dato booleano una cadena de texto. Entonces ponemos bool y ponemos adentro una cadena de texto que diga la palabra Python. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que al final lo que nos devuelve es otra vez un true. Vamos aquí a ponerle número 0 para identificar que en efecto estamos hablando de el true, que es un true, porque aquí tenemos ya 3 trues, ¿no? Pero para que identifiquemos que en efecto se trata del último dígito o el último elemento, es un true, ¿no? Esta palabra Python. ¿Esto por qué sucede? Porque también ocurre algo interesante con la función bool, pero para cadenas de texto. Y es que cualquier cadena de texto que no sea vacía me lo va a devolver como un
true. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando una cadena que dice Python, ¿no? Pero si nosotros aquí agregamos cualquier cosa, cualquier elemento, también me lo va a seguir agregando, poniendo como un true, ¿no? Podemos incluso eliminar esta palabra y dejarle todas esas letras al azar y me lo sigue devolviendo como un true, ¿no? Porque no es una cadena vacía. A lo que nos referimos con cadena vacía es a esto, únicamente dejar las comillas sin poner ningún elemento dentro. Si nosotros ejecutamos esto, veamos que ahora sí me devuelve un false, ¿no? Entonces, esa es la característica que tiene. Cuando se trata de una cadena vacía, me la devuelve como un false. Cualquier cadena que no sea vacía, me la devuelve como un true. Entonces, también, eh, esa es como la parte interesante. Algunas veces puede llegar a ser útil o pues casi no es como tan utilizado eso, ¿no? Pero pues ese es el dato para que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar con el ejemplo de arriba, que es el que teníamos aquí en el input. Vamos a traernoslo para abajo y vamos a ver cómo se solucionaría una vez que nosotros ya sabemos cómo hacer esta transformación de datos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo más abajo para diferenciarlo todo. Le vamos a quitar ese comentario y vamos a volver a lo que teníamos, ¿no? Que nosotros teníamos esto. Tenemos un input y algo que decía escribe tu edad, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos y le poníamos cualquier número, por ejemplo el 48, me decía que este print no lo podía ejecutar porque esto no era un número, sino más bien una cadena de texto, ¿no? Entonces, primero tendríamos que transformarlo a un tipo de dato numérico para ahora sí poderlo operar y que me devuelva el resultado correcto, ¿no? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues tenemos dos opciones. O por un lado, convertirlo a un tipo de dato flotante o un tipo de dato entero, ¿no? Lo más conveniente es que como nosotros tenemos un dato entero, pues transformarlo como si se tratara justamente de eso, de un dato entero. Entonces ponemos int y adentro de ese int vamos a poner la palabra edad, ¿no? Que es nuestra variable que está guardando el resultado de ese input. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo y volvemos a poner el número 46, veamos que ahora sí, ya no vamos a tener ningún problema y el resultado que nos va a dar es la operación que tenemos en este print, ¿no? Que es la edad, que es 46, más 3, que es el resultado 49, ¿no? Entonces, es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta con qué tipo de dato estamos trabajando. En este caso, decíamos que la función input nos va a devolver siempre, sin importar lo que escribe el usuario, va a darnos como tipo de dato una cadena de texto, ¿no? Entonces, aunque sea un número, lo vamos a poder, lo vamos a tener que transformar primero para poder operarlo como tal, ¿no? Y eso sucede por cosas como la que tenemos aquí arriba, ¿no? Que a pesar de que se trata de un número, lo podemos encerrar entre comillas para que se transforme en una palabra, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con los distintos tipos de datos que tenemos en Python. Pero de manera general, estos son los tipos de datos primitivos simples.